de tener ese cuidado para no caer en esos errores. Cuando hablamos de los tipos de preguntas del cuestionario, pues hay abiertas y cerradas. Estas terminan siendo las más comunes. Cuando son las abiertas, dejan a la libertad al entrevistar a que respondan como considere conveniente. Normalmente estas preguntas abiertas terminan haciéndoles en las entrevistas, ¿no? Porque ahí terminan dando varios puntos de vista, pero también, ojo, que pueden hacer dentro de las encuestas, ¿sí? Y ya vendría a ser una encuesta cualitativa, ya no sería tanto cuantitativa. Pero por otro lado, cuando las preguntas son cerradas, aquí solamente eliges pues una respuesta o el entrevistado elige una respuesta. Ya, y tú les das varias opciones, sí, no, tal vez, mucho, poco, nada. De acuerdo a esos ítems, va a seleccionar uno y ahí es donde ustedes terminan tabulando, ¿no es cierto? Puede también haber en algunos casos las tipos de preguntas de selección múltiple, en la cual ellos dan una respuesta, tú le haces la pregunta, ¿no es cierto? Y ellos darían una posible respuesta como la que ustedes dan en las pruebas, porque permite elegir varias respuestas también dentro de una serie de preguntas. Pueden ser dicotómicas, es la más sencilla y se utiliza como filtro de cierta manera, porque en la dicotómica es sí o no. Esta también se suele preguntar al momento de que ustedes están haciendo las pruebas con sí o no. Ahí, entonces, cuando se habla de este cuestionario, ustedes obviamente tienen que redactar pues las preguntas, ¿no? Como les dije, en algunos casos usan 10, pueden utilizar más, pero para que no existe mucha complejidad, sobre todo al momento de tabular, em, estas preguntas se someten, ¿no? Se les dirige, se les direcciona al trabajo en campo. Entonces, aquí hay un objetivo que es determinar su validez como un instrumento de medición. No olviden que la encuesta es un instrumento de medición, ¿sí? Y dependiendo de lo que ustedes vayan a preguntar, pues te va a dar un resultado, ¿no? Que se apegue a lo que tú estás investigando o tiene que adaptarse al medio ambiente o al universo que están ustedes haciendo estudio, ¿no? Bueno, una vez que ustedes realizan esta prueba, ¿no? Se hacen correcciones, cambios, porque hay que ser revisado también los cuestionarios. En algunos casos suelen hacer simulaciones en los mismos sitios de estudio, sí, para ver qué respuesta están teniendo. De pronto tienen alguna confusión o te equivocaste en alguna pregunta o te está faltando alguna pregunta, pero una vez que pase todos estos filtros, puedes usarle como instrumento para la recolección de datos. Dentro de las partes que puedes tú incluir en un cuestionario, pues están el saludo, ¿no? Bueno, es obvio, en la cual indiques que el cuestionario y y la confidencialidad son trabajos que tú lo manejas internamente, ¿no? Y obviamente tienes que explicar la razón por la que estás haciendo. En algunos casos no se vuelve tan necesario porque tú tienes una consulta previa, tú tienes una visita previa, pero tal vez al jefe o al líder o alguna autoridad de pronto en el caso de las partes comunales. Pero después tú tendrás que, bueno, hablar con cada uno de los entrevistados, entonces ahí sí se vuelve necesario eh, el por qué estás realizando este trabajo. Las instrucciones para contestarlo, ¿no? Dependiendo del tipo de preguntas que hagas y finalmente el agradecimiento. Entonces, para hacer un buen cuestionario siempre hay que tener en cuenta la experiencia, porque aquí está sí juega un papel importante al momento de desarrollar el mismo cuestionario. Hay un cuestionario individual, ¿no? En el que el encuestado responde de manera individual y y obviamente no debe intervenir nada, nada, absolutamente nada, el entrevistador. Solamente ellos responderían las preguntas que están dentro del mismo.
Hay otro cuestionario que se llama lista. Aquí es preguntado por al encuestado, ¿no? A la persona que va a estar dando la información, por una persona especialista dentro de la investigación. En este caso vendrían a ser ustedes. Y va obviamente anotando las respuestas en una hoja con una serie de filas, columnas, en las que van anotando las distintas respuestas de cada uno de los entrevistados como recomendación. Dentro de estas entrevistas, ya sea individual o lista, usen una grabadora, no puede ser el celular o de pronto están filmando, no sé, porque sí sería importante. Y sobre todo si son preguntas abiertas. Ahora, si son cerradas, ustedes ya tienen pues el formulario en la cual están marcando ¿cómo se llama? Ellos van a marcar las respuestas y ustedes han desarrollado las preguntas. Entonces, bueno, hay varios instructivos, ¿no? Con esquemas como elaborar un cuestionario. En la lectura de esta semana, o bueno, en la guía metodológica, es desde el punto 2.2 está esta parte de lo que tiene que ver con el cuestionario, ¿no? Y las instrucciones que existe, en la cual puede decir, marque con una X el cuadro con su respuesta seleccionada, etcétera, etcétera. Hay algunas instrucciones para el cumplimiento de estos cuestionarios. Y en primera instancia o primer campo menciona los datos de identificación, ¿no? Vendría a ser la cabeza donde recogen los nombres del individuo, la empresa, de pronto la institución donde está trabajando. Em, ahí en el segundo campo ustedes pueden confeccionar o depurar y actualizar sobre todo un directorio que permita devolver a contactar los individuos, ¿no? De pronto con algún número de teléfono, algo por el estilo. Algunos casos omiten los nombres, pero bueno, hay otros que suelen colocar los nombres, ya depende de ustedes. Hay otro tercer campo en el que, bueno, ya se recogen estas 10 preguntas que les decía, la información que les van a proporcionar los entrevistados. Y como normas generales de los cuestionarios, bueno, lenguaje claro, comprensible, no usando palabras técnicas, eso es lo que hay que tratar de evitar. Hay que, te pueden reconsultar, ¿no? Los encuestados sin que tú muestres mala cara, porque en algunos casos, bueno, te dice qué significa eso. También las preguntas deben ser de forma precisas, ¿no? Evitar la redundancia. Debes dejar poca iniciativa al encuestado porque tienes que ser lo más objetivo posible. O sea, no es la interpretación de él, porque no es subjetivo en un cuestionario de pregunta cerrada. Entonces, hay que cortar la iniciativa en este sentido a los cuestionarios. Solamente a los entrevistados solamente es con un sí o un no. Tal vez tienen tres opciones que ellos puedan desarrollar. Hay unas reglas también que indican las preguntas, ¿no? Dicen que no deben ser tampoco pocas, no deben ser más de 30. Por eso les quería prudente un número 10, por ejemplo, 15, 20, pero ya 30, más de 30 vendrían a ser muy extensas. Sí se sugiere que las preguntas sean cerradas y numéricas, sí, sobre todo cerradas. Lenguaje sencillo, formular de forma concreta y precisa, evitar palabras abstractas, preguntas cortas siempre, no tan extensas. Las preguntas siempre hay que tratarlas de manera neutral, ¿no? El cree usted si esto ayuda, etcétera, etcétera. Ellos te dirán sí o no. Em, no tienes que usar preguntas tan ambiguas como decían, en la cual involucren este uso de la esfuerzos de memoria, ¿no? Estar repensando, repensando. Entonces hay que tener cuidado, porque todas esas preguntas para ese momento. Obviamente, si es para ese momento, pues no debe haber preguntas que consulten en otros lados. No debe haber preguntas que obliguen a hacer los cálculos numéricos, o sea, una suma, una resta. Entonces, también hay que tener cuidado con la indiscreción, pues, o sea, a veces preguntamos cosas que no nos corresponden. Siempre preguntar de forma directa. Si es en lo más posible redactar la idea o la pregunta en un solo párrafo.
Entonces, de esta manera, pues ustedes pueden encontrar, o pueden realizar el cuestionario. Imagino que en el transcurso de, bueno, de hecho hoy teníamos la reunión con los compañeros docentes a la mañana, ya no les hubiera visto para las revisiones de sus temas de titulación, sí, pero bueno, coincidió con esta actividad que está desarrollando la universidad de la posición de la autoridad de la universidad o bueno, de las autoridades, entonces me había escrito ayer de ella, pero sin embargo les dije por lo menos para entender un poquito lo que es el cuestionario, encontrémonos a las 8 de la mañana y de esa manera pues tratar de avanzar un poquito más, ¿no? En esto que tiene que ver con la investigación. Y una vez que ustedes estén aprobados los temas, bueno, no solamente pasa por el filtro de nosotros los docentes, sino que luego va a consejo universitario, no olviden, ¿no? Y pues en consejo universitario obviamente determina si ya está aprobado o no, si pronto haya cambios. Pero sí es bueno que vayan avanzando, porque tampoco es que te van a decir todo el tema está mal, tal vez te cambian o te hacen argumentar alguna parte más comunicacional, dependiendo de cómo han desarrollado los temas. Sí, de ahí no suele ocurrir cambios de profundidad, sí, de forma, tal vez por ahí un par de palabras que te colocan. Por eso es bueno que ya vayan avanzando, porque el día de mañana sí tendríamos esa reunión a las 8:30, sí, a las 8:30 íbamos a tener esa reunión en donde, bueno, vamos a estar los docentes revisando estas partes de los temas de las tesis. Y ando un poquito complejo porque estoy sin niñera, pero hoy me va a ayudar mi tía, por ejemplo, pero ya mañana no lo sé. Entonces, estoy pensando a ver qué hago el día de mañana. La chica se fue el fin de semana, entonces estoy un poco complicado. Va a venir una señora el día miércoles, pero imagino si viene noche. Entonces eso se me va a dificultar tal vez estar donde ustedes. Ojalá venga antes para no tener esta complicación. Bueno, me adelanto en el caso de, porque ustedes van a estar obviamente presentes el día de mañana. Cuando ustedes también desarrollan estas preguntas, hay opciones, ¿no? Puede haber dos alternativas, sí, no, o de varias alternativas, ¿sí? O bueno, en este caso también puede haber una contestación libre, que no es tan recomendable si ustedes están trabajando con preguntas cerradas. Hay un orden de preguntas, no suele presentarse de más atención a las preguntas que están colocadas al inicio, ¿sí? Y también casi al final del cuestionario son las que, bueno, dices, y para finalizar, ellos dicen, bueno, al fin se está acabando. Pero siempre debe haber un orden lógico, ¿sí? Debe haber una importancia de los temas. Traten de que tenga esta secuencia. Entonces, cuando ustedes trabajan con preguntas abiertas, son aquellas que ustedes presentan una respuesta dicha obviamente por el encuestado y él está a libertad de que contestar según su criterio. Son obviamente tabular ahí es complejo porque depende mucho de lo que te está diciendo la persona, ¿no es cierto? Pero cuando haces preguntas cerradas, y les recomiendo si van a hacer preguntas, hagan preguntas cerradas. Aquí en cambio tienen la respuesta, ¿no? Pudiendo decidirse entre un simple sí o no, o de pronto otra opción, pero que estén encasilladas en cada una de ellas. Em, Cuando ustedes desarrollan las preguntas, ¿sí? Eh, Aquí también obviamente el tipo de investigación va a marcar qué tipo de pregunta van a realizar. Bueno, cerrada, como les dije, y de esta manera pues les permiten a ustedes formular este tipo de preguntas. Entonces, cuando ustedes al individuo le pregunten sobre el tema que están realizando, ¿no? O si lo conocen, algo por el estilo. Entonces es una pregunta cerrada que, por el contrario, cuando es un tema poco difundido y les puede ayudar, cuando es un tema que no tienen mucho conocimiento, van a tener más problema al momento de responder. También las preguntas se pueden clasificar de acuerdo a su contenido, como preguntas de identificación.
Bueno, aquí simplemente está el edad, sexo, profesión, nacionalidad, que en algunos casos se omite. Hay preguntas de hechos referidas a los acontecimientos concretos, ¿sí? Hay preguntas de acción referidas a las actividades que hacen los encuestados. Por ejemplo, es ¿qué comiste el día de ayer? Hay otras preguntas donde vas a recabar información, ¿no? Porque aquí vas a ver los conocimientos que tengan los encuestados. Por ejemplo, usted sabe sobre el manejo de los aulos, de los, yo qué sé, del teléfono, del sistema Android, algo por ese estilo. Hay preguntas de intención para conocer la intención que tiene el encuestado, ¿sí? Si va a cambiar de coche, si de pronto tiene algún interés en otra marca, etcétera. Bueno, esto está de forma general, ¿no? Y preguntas de opinión de qué harás cuando finalices un estudio, cuando acabes el día, etcétera, etcétera. Entonces, a ustedes les serviría, bueno, dependiendo del estudio, pero en la mayoría de los casos usan preguntas de hechos, porque están referidas a acontecimientos concretos. En algunos casos, bueno, podría ser también de acción y de opinión. Cuando se clasifican las preguntas, perdón, obviamente hay preguntas filtro, que son aquellas que luego van a ir desapareciendo, ¿no? Hay preguntas trampa para descubrir la intención que responde. Hay otras preguntas que son contradictorias, que arriba le preguntas una cosa y te responde y abajo te preguntas lo mismo con con otras palabras y te termina dando una respuesta diferente. Y eso también ustedes deben tratar de evitar. Por eso no deben hacer mucha complicación. Eso suelen hacer cuando hacen las entrevistas a los militares, por ejemplo, cuando de pronto están ingresando a un sistema educativo donde ustedes terminan haciendo estos bancos de preguntas, ¿no? Estas pruebas objetivas que les determinan. Hay preguntas también de embudo que empiezan por cuestiones generales hasta llegar a los puntos más esenciales. Ya depende cómo lo vayan desarrollando. Y bueno, en sí más quería topar esa parte. La siguiente clase hablaríamos un poquito de la entrevista, ¿no? Igual la entrevista es una herramienta que se usa dentro de la investigación. Bueno, la semana anterior hablamos un poco de la observación. La mayoría de casos, casi todos observan, casi todos van al sitio donde está, ¿no? Hacer una observación directa, si son parte de la investigación, o una investigación indirecta, si solamente van a ser meros espectadores. Habíamos mencionado todo esto para que ustedes las más comunes tampoco se trata de que cojas herramientas, herramientas, herramientas. Si tienes un enfoque mixto, podrías iniciar con una ficha de observación porque te da tanto para los dos enfoques. Y podías usar como cualitativo la encuesta, pues sí, la entrevista, perdón, y para cuantitativo la encuesta. Entonces te manejarías de esas tres herramientas para que no tengas mucha complejidad al momento de recabar los datos. Pero como les digo, eso ya depende de ustedes, lo que vayan a trabajar con sus tutores, con sus pares, y de esa manera, pues que sigan avanzando en el proyecto. Sí sería bueno que ustedes ya se formulen unas preguntas. No olviden que este cuestionario tiene que ver por lo menos con algún objetivo, ¿no? Porque te solemos preguntar, ¿y cómo estás recabando información para el objetivo uno o 2? Tú dices, estos datos fueron realizados por el cuestionario. Entonces, en el cuestionario, de acuerdo a esto, se ha mencionado esto, ¿no? Porque dice análisis del sentido sensorial que tienen las personas sobre el caso tal. Y bueno, ¿y cómo recopilaste? ¿Cómo sabes de ese análisis? Pues está en las encuestas. Las encuestas te están determinando qué porcentaje hay, si tiene aceptación, si no tiene aceptación, etcétera. Más o menos así vendría la estructura y la relación para que ustedes tengan. Sí, listo chicos, bueno, van a ser las 9. Hay que irse alistando de a poquito para encontrarnos. No sé si ustedes suben a las 11 a arriba al CENI. Por lo menos a mí me toca ir a dejar a mi hijo donde mi tía, como les dije, estoy complicado sin niñera. Entonces sí se me vuelve complejo y también para mañana. Ojalá pueda estar desde el inicio con ustedes. Si no, pues bueno, ya saben el por qué es, si es que no llego tan puntual como se estima, porque había mencionado que la reunión es para mañana 8:30. No lo sé sinceramente si voy a alcanzar.
Em, pero bueno, siempre, siempre ustedes ya han desarrollado el tema, ¿no? Y les he dicho que escojan algo que les llame la atención para que puedan hacerse fácil la investigación. Y más que todo, escoger temas en la cual ustedes no sufran al momento de escarbar información. Eso es muy, 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 muy importante. Y ojalá les vaya bien mañana, ¿no? No olviden que la semana que viene vamos a tener el examen. Sí, vamos a tener el examen. Y, y sí me gustaría que ustedes en el examen, o sea, no quisiera tomarles un examen teórico como les tomaba en primero, segundo, tercer ciclo. Lo que me gustaría es tomarles el tema. Sí, que ustedes me presenten todos los avances que han hecho de acuerdo a la investigación que van realizando. Tal vez ya lo hicieron hasta como materia de pilar. Entonces, sí me gustaría ver esas actividades. Miren, yo no sé quién va con quién, no sé si van en de dos, no sé si van solos. De algunas personas, por como de Dayana, bueno, sé que va acompañada, ¿no es cierto? Pero creo que Alfredo también iba acompañado. Pero de ahí los demás estoy un poquito perdido, no sé si van a hacerlo solos, quién va con quién. Entonces sí sería bueno que para la siguiente semana, y me imagino que nos va a poner en este horario el examen, se indique los avances que ustedes han realizado dentro de la investigación. Y dependiendo de esos avances, pues ponerles la nota, ¿no? Porque no le veo tan prudente tomarles una prueba objetiva con multiopción. Todos van a sacar 10, los primeros son los que sufren. Y prefiero que ustedes lo hagan de esta forma técnica. Sí, miren que le estamos avanzando hasta el cuestionario. Sí, ustedes tienen que avanzar lo máximo posible enfocado en su tema, ¿no? De pronto hay algunos cambios después haya que realizar. Cuando ustedes hacen los cuestionarios, traten de, por favor, no compartir en sus estados de WhatsApp o algo por el estilo. Y ponen, por favor, ayúdame llenando el cuestionario. Y resulta que tu tema es de Cañar, tu tema es de las ollas, es chicos de Guaranda. Ya me pasó 2 veces en todo este transcurso de que hemos dado clases, ¿no? Y les digo, trata de ser lo más objetivo. Le digo, si tu tema es de Tulcán, ¿para qué mientes chicos de la universidad? Entonces ahí creo que se dieron cuenta, pensaron que era un cuestionario así por llenarlo. Un alumno, una vez que él me pasa el cuestionario a mi profesor, usted ayude llenando el cuestionario. Y el chico era indígena y me hablaban de una comunidad que yo ni siquiera he conocido que existe. Y se vuelve complejo, pues le digo, ve, Brian, mira, le digo, ¿qué es esto? Ni siquiera sabía qué eran algunas palabras. Y le digo, Brian, estas cuestionarios son enfocadas al sitio de estudio, donde tú estás haciendo la investigación, o tu hermana está haciendo la investigación. Ahí creo que se dio cuenta, porque a veces solamente dice, veda compartiendo esto y mandamos, ¿no? Y ahí Dios sabrá en qué responde, solo por ayudar. Entonces eso hay que tratar de obviar, ¿no? Las encuestas, las entrevistas siempre se hacen en los sitios. Por eso tú haces una fórmula poblacional para que te ayuden a desarrollarlo. Tienen ayuda de correo, pueden mandar un informes. Por eso no hagan tanta pregunta para que no aburran. 10, 15 preguntas a lo máximo, yo le creo demasiado prudente, 12 también. ¿Sí? No tan complejas. Sí debes recabar información, obvio, pero sin tanta complicación. Listo, chicos, entonces vamos a quedar hasta allí. Nos veríamos el día de mañana. Ojalá Listo. estemos puntuales. Sí, licenciado. Bueno, La licenciado. asistencia, profe. Ay, la asistencia. Ya les coloco a todos, no hay ningún problema. Ya, Alicia, muchas gracias. Igual me retrasé 30 minutos porque, bueno, por estos problemas que estoy teniendo con el bebé. Estamos viendo. Sí, Dicen una pregunta. dígame. Respecto al informe PAE, la compañera Dayana nos había mencionado que usted ha dicho que ubiquemos lo que tenemos avanzado en nuestro proyecto. Sí, verán, Ya, dentro del informe PAE, ustedes usen mejor el libro de Sampieri. Lean una parte del texto de Sampieri, sobre todo los primeros 2, 3 capítulos. Y ahí determinan cómo plantear el problema, cómo formular objetivos, lo que ustedes han desarrollado.
Sí, y eso tú haces el informe PAE. Igual con, si lo estás haciendo la tesis individual, el informe debe ser individual. Si la tesis lo estás haciendo grupal, pues deben hacer entre los dos el informe. Sí, usemos el libro de Sampieri como metodología de la investigación, sí, y de todo lo que ustedes han avanzado en la tesis, pueden hacer el informe PAE. Pero de forma, con datos generales, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, una encuesta? La encuesta es de esto, bla, bla, bla. No quiero que ustedes desarrollen la encuesta, porque para esto me van a presentar en el examen su trabajo de investigación. Sí, no sé si queda claro. Para el informe AP usan el libro de Sampieri, con todo lo que ustedes han avanzado. Ustedes, de cierta manera, avanzaron hasta cierto punto en las clases y dentro de su investigación. Y lo desarrollan en el informe. Y casi olvido, y gracias por hacerme acuerdo, José. Y para para la examen, ahí sí me presentan el documento realizado. Si no hace falta el formato en el APE para el examen, porque el APE es una cosa, entonces yo ya me encargo de habilitarles. Esta semana tienen que presentar. Les voy a dejar hasta el día viernes habilitado. Eh, Estoy tratando de ingresar al aula. Y Y lo subimos, bueno, en mi caso estoy realizando con una compañera. ¿Lo subimos los dos solo o solo una persona? una persona nada más. Listo, licenciado. Pero no olviden identificar los nombres, Claro, porque se le ponen los dos nombres en el informe. claro, aquí tengo, sí tengo colocado el informe APE dentro de esta semana. Está hasta el 14, 8 de la noche. Entonces, de acuerdo al texto de Sampieri que ustedes van revisando, ¿sí? De los elementos de la investigación, de todo, cómo ustedes han ido avanzando en el trabajo, este primer parcial, van a desarrollar aquí. Sí, en ese formato que ustedes, pero usen datos generales, ¿no? No quiero que sean tan puntuales, porque para el examen sí me van a presentar la investigación, entonces estaríamos haciendo doble trabajo. Yo quiero que más esta actividad AP sirva para lectura y revisión del texto de Sampier, ¿ya? Y en el examen, pues ya me van a presentar el desarrollo de la investigación. Entonces aquí está habilitado en la semana 7. Sí, ya les he colocado, sino que he olvidado. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces me despido y nos veríamos el día de mañana. Cuídense.